la pantalla. Correcto. Ya. Entonces vamos a hacer la siguiente clase, por favor. Vamos a hacer la primera parte de glomerulopatías secundarias. ¿Me podrían ayudar con algún concepto, por favor, sobre esta patología? Ya, ¿algún voluntario, por favor, que es una glomerulopatía secundaria? A ver, vamos a ver si están presentes por acá. A ver, Geraldine Enríquez, doctor Enríquez. Doctor Enríquez, Sí, doctor, buenas tardes. doctor un poquito más fuerte, nos ayuda. ¿Me escucha bien, doctor? Le preguntaba, ¿qué concepto tiene sobre glomerulopatías secundarias? Mm, bueno, tengo entendido que son aquellas donde el daño al glomérulo no es la enfermedad principal, sino que ocurre a consecuencia o complicación de otra enfermedad sistémica o condición. Un ejemplo, doctora. La nefropatía diabética o nefritis lúpica. Ujú, ya, muy bien. Entonces, como dice su compañera, a diferencia de las glomerulopatías primarias, esta patología representa un grupo más amplio de enfermedades renales con daño glomerular y que sean en el contexto de enfermedades sistémicas. O sea, son, como dice su compañera, son enfermedades que están atacando a diversos sistemas y como consecuencia de esta condición pueden en forma secundaria provocar un daño a nivel glomerular. Y simplemente para recordarles, como de costumbre, la membrana basal glomerular, porque esto es algo que lo voy a repetir siempre para que entendamos la importancia de esta membrana y cómo el daño sobre ella y sobre sus componentes, ya sea moleculares, ya sea sobre sus componentes celulares, ¿no? Van a provocar esta alteración y va a dar como resultado esta glomerulonefritis. Siempre recordarles esta imagen que les he dado en el examen nefrótico, en primarias y en la clase de ahora, para que nos ubiquemos cuando vean ustedes alguna patología y es lo que quería que ustedes observaran cuando vieron la clase de glomerulopatías primarias y cómo se puede diferenciar histológicamente estos tipos de patologías. Entonces, las glomerulopatías secundarias pueden ser proliferativas, como en el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis sistémicas, como la granulomatous Wegener, la poliarteritis microscópica y la Schur-Strauss, o perdón, bronquitis microscópica, también la otra, la Schur-Strauss, la púrpura Schollen, algún tema en la tipo idiopática, o glomerulopatías relacionadas a virus B y virus C, de hepatitis. Y no proliferativas, algunas enfermedades como la diabetes mellitus, la amiloidosis, enfermedades por ligeras,
VIH y otras asociadas a neoplasias y a fármacos, tienen estas características, perdón, de no proliferativas. ¿Cómo clasificamos? Podemos clasificar las glomerulopatías secundarias, por ejemplo, si son metabólicas, como en el caso de la diabetes mellitus, si son de tipo reumatológicas, por el caso del lupus, el síndrome antifosfolipídico, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, por vasculitis sistémicas, disprotinemias, problemas infecciosos, paraneoplásicos, ¿no? Y recordar que los mecanismos del daño glomerular que sean esta condición, siempre cuando hay un proceso de inflamación, ¿no? Y produce glomerulofritis, puede haber un problema de respuesta inmune, ¿no? Como hablamos la vez pasada sobre inmunocomplejos circulantes o generados in situ en el anticuerpo de membrana basal glomerular o la enfermedad de Goodpasture, los anticuerpos anticitoplasma neutrófilo, en caso de vasculitis, o puede haber inmunidad tipo celular. Puede haber afectación de pequeños vasos directamente, ¿no? En el caso de la vasculitis, microangiopatías trombóticas o dados por medio de colesterol, que es bastante más raro. Hay patologías que pueden ser metabólicas o tóxicas, como la diabetes, la amiloidosis, o secundaria a agentes tóxicos, o condiciones hemodinámicas que pueden generar hiperfiltración y daño glomerular, por ejemplo, en la nefropatía hipertensiva. ¿Qué formas clínicas pueden presentarse las nefritis secundarias? Se pueden presentar como síndrome nefrótico, como síndrome nefrítico, como síndrome de pulmón-riñón, síndrome dermatorrenal. ¿Mm? Ah, y me olvidaba, puede haber componentes nefrótico y nefrítico también. Una de las patologías que ya han revisado ustedes en su clase es la nefropatía diabética. Vamos a pasarla rápidamente. Que esta nefropatía es una complicación causada por la diabetes a nivel de la microvasculatura renal, que es la afectada. Presentan hiperfiltración mediada por las arteriolas aferentes en comparación con las eferentes, aumento del flujo sanguíneo a través del capilar glomerular y eleva esto la presión. Y cuando estas condiciones se mantienen en el tiempo, es decir, el paciente persiste con este problema, produce una hipertrofia del glomérulo. O sea, el glomérulo aumenta de tamaño. Esto va a causar alteraciones hemodinámicas, proteinuria y finalmente progresión de la enfermedad renal que va observado así como lentamente disminuye la tasa de filtración glomerular. En la patogenia de la nefropatía diabética, bueno, y ya creo que la han revisado, simplemente es un pequeño cuadrito sobre cómo los productos avanzados de glicosilación por diferentes vías, ya sea por la vía de los polioles o estrés oxidativo, van a producir una serie de factores que van a activar factores de crecimiento e inflamación asociados a esta estructura genética, van a causar daño a nivel renal y glomerular, produciendo la nefropatía diabética. Histológicamente hay hasta cuatro clases histológicas donde se puede ver cómo progresa la enfermedad o la nefropatía diabética. En la clase 1 hay engrosamiento de la membrana basal glomerular, en la clase 2 hay expansión mesangial, sin esclerosis nodular o glomerulosclerosis global a menos 50%. En la clase 3 ya empiezan a aparecer las famosas lesiones de Kimmster-Wilson. En la clase 4 ya hay glomerulosclerosis avanzada, con más del 50% de glomérulos comprometidos y puras clínicas atribuibles a nefropatía diabética, ¿no? Ya se relaciona con, con los análisis, se puede observar que la tasa de filtración glomerular está disminuida. Entonces, por ejemplo, no se suele hacer una biopsia renal en pacientes con nefropatía diabética porque eh, si tenemos un paciente diabético que presenta un problema glomerular, entendemos que es producido por la nefropatía diabética. Sin embargo, eso no quita el hecho que hay pacientes que pueden presentar un síndrome nefrótico y pues, podría tener, un diabético podría tener una enfermedad, una glomerulopatía primaria sobreagregada a la diabetes, ¿no? Hemos tenido casos, por lo menos yo he visto hasta ahora en mi vida profesional como nefrólogo unos 4 o 5 casos de pacientes diabéticos que han tenido una glomerulopatía primaria también, una focal cementaria o membranosa. En este caso, por ejemplo, es una biopsia renal en un paciente, este es un ejemplo que me prestaron, y fíjense ustedes, el diagnóstico es glomerulopatía nodular o tipo por diabetes mellitus, ¿no?
Clínicamente, los pacientes con la nefropatía diabética tienen microalbuminuria, hay proteinuria, se presenta característicamente como síndrome nefrótico y la enfermedad puede presentarse renal, puede presentarse en diferentes estadios de acuerdo al daño y el compromiso glomerular que haya causado la diabetes. Teniendo en consideración que la diabetes una de las causas más importantes de enfermedad renal crónica y que, como les dije la vez pasada, entre el 40 y 50% de los pacientes que están en diálisis son diabéticos. El tratamiento, pues la dieta, control glicémico, el bloqueo del sistema renal esencial de aldosterona para proteinuria, evitar la presión de la enfermedad renal, con el control de la microalbuminuria proteinuria constantemente en los pacientes, eh, fomentar los estilos de vida saludable en este tipo de pacientes para que podamos manejar y evitar la progresión de la enfermedad renal. No quiero hablar ir más allá que esto porque creo que esto ya lo registró en la clase de diabetes mellitus y simplemente esta es una característica típica de una glomerulopatía secundaria para que tengan como ejemplo. Otro tipo de patología es la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad sistémica que se va a caracterizar porque hay un depósito extracelular de un material fibrilar proteico que se describe que está en una disposición de lámina beta plegada. Estas amiloidosis, las principales formas que tenemos son la primaria, denominada AL, y la secundaria, denominada AA. La afectación renal es frecuente en este tipo de patología, confiriendo un pronóstico poco favorable. No hay tratamiento para estos pacientes. Como les decía, hay la amiloidosis primaria, AL y la secundaria A. La A es de amiloide y la segunda se refiere a la proteína fibrilar específica que caracteriza este tipo de amiloidosis. La AL, a ver, La AL, la proteína fibrilar está compuesta por cadenas ligeras de inmunoglobulinas y asociada o no al mieloma múltiple. Y la A es esta forma de proteína fibrilar A derivada de un precursor plasmático de síntesis hepática. Lo interesante de este tipo de proteína es que es un reactante de fase aguda y que va a incrementarse este tipo de proteína con estímulos inflamatorios asociados a enfermedades infecciosas e inflamatorias crónicas, como la tuberculosis, por ejemplo. Epidemiológicamente hablando, la amiloidosis tiene una prevalencia de 1 en 60.000 personas, en autopsias es un 0,8%, es causa de síndrome nefrótico en adultos en aproximadamente 5%, siendo muy rara en niños. En Estados Unidos se han hecho estudios, ¿no? Donde se ha visto que la mayor tipo de amiloidosis que hay en países del primer mundo es la L, mientras que en los países en vía de desarrollo el tipo más común, la AA. ¿Por qué? Porque hay enfermedades como la tuberculosis pulmonar, que son la cosa más frecuente de amiloidosis renal en países en vías de desarrollo. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que parte de la evaluación del paciente cuando uno realiza su historia clínica, ya que la amiloidosis renal se caracteriza por ser un nefrótico en un adulto, y estamos haciendo, insisto, la historia clínica y la investigación de la causa, la etiología de la síndrome nefrótico, no se olviden de preguntar si estos pacientes tienen o padecen de una enfermedad crónica, sobre todo si han padecido tuberculosis. Como les decía, en el caso de la amiloidosis renal, porque hemos hablado de la amiloidosis sistémica, en la amiloidosis renal hay el depósito de material amiloide a nivel tejido renal. Entonces, estas proteínas precursoras de amiloide están elevadas en el suero por culpa de una enfermedad crónica, ¿no? Y existe una alteración de qué? De la degradación del metabolismo de estas proteínas y estas moléculas como el componente P, que es una proteína, se unen a proteínas precursoras de amiloide, facilitan su agregación, depósito y su organización. Estas proteínas se depositan en forma de láminas beta plegadas y es la clave para entender el desarrollo de la enfermedad. Muy bien, entonces, la amilogenesis dice se basa en dos factores, ¿no? Hay la existencia de alteraciones en la concentración y la estructura primaria del precursor plasmático de las fibras amiloides y la alteración de la degradación o el metabolismo de esta proteína. Entonces, este acúmulo de esta proteína por la dificultad de su metabolismo o degradación hace que aumente la circulación y se depositen a nivel renal.
¿Qué es lo que se observa? Hay lesiones glomerulares, depósitos mesangiales formados nódulos que pueden causar esclerosis glomerular. Hay incremento del mesangio sin aumento de la celularidad, por lo tanto son no proliferativas. Hay lesiones tubulares con depósitos de la membrana basal, lesiones intersticiales, infiltrado linfocítico y puede haber infiltrado inclusive mieloide en la pared de los vasos sanguíneos. Esta es su característica, ¿no? Son depósitos de material amorfo, eosinofílico en el mesangio, esto que está aquí, ¿no? Y te puede dar en las paredes capilares también, que le da un aspecto solidificado al penacho glomerular, ¿no? Esa es una característica de esta enfermedad, ¿no? Estas lesiones a nivel glomerular. Comparado con la imagen que les di al principio, fíjense ustedes cómo aparecen estas imágenes nodulares en el glomérulo, ¿no? De depósito de esta fibrillar. Y lo más interesante aún es que la amiloidosis presenta en el informe la característica de este rojo Congo positivo. Si en una biopsia renal reportan que hay este tipo de coloración positiva, es patognomónica de la amiloidosis. La característica clínica de esta enfermedad se caracteriza por ser nefrótico. Su característica es más importante. Los riñones se ven grandes, nefromegalia. Se puede asociar a polineuropatías, puede haber insuficiencia renal en grado variable y siempre descartar antecedentes de enfermedad renal crónica, por ejemplo, y la más frecuente, la tuberculosis. Eso no quita el hecho que pacientes con artritis reumatoidea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también puedan presentar este tipo de patologías. En nuestro medio, insisto, somos un país en vías de desarrollo que tiene una alta incidencia, prevalencia de tuberculosis pulmonar. Y los pacientes que en lo particular he evaluado, he atendido y he manejado con diagnóstico de amiloidosis, todos tenían antecedente de tuberculosis. A pesar que recibe tratamiento completo, la historia clínica siempre están después de 10 años, 8 años, 15 años de enfermedad, puede aparecer este problema. Entonces, como le decía, en la historia clínica, por favor, pregunten enfermedades crónicas, artritis reumatoidea juvenil, artritis reumatoidea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis. En el negocio renal, no se olviden siempre el reporte de rojo Congo positivo, ¿no? Y la inmunohistoquímica va a tener el tipo de amiloidosis ISA-L o tipo AA. El tratamiento, no hay tratamiento específico. El manejo va dirigido a qué está provocando la enfermedad de la amiloidosis. No, entonces, en caso que sea una enfermedad reumatológica, hay que tratar la enfermedad reumatológica. Si es una enfermedad crónica y está activa, hay que tratarla, ¿no? O el manejo de las secuelas de la enfermedad. Se ha visto que está probándose con antifactor de necrosis tumoral como el infliximab, que se usa en la artritis reumatoidea, pero todavía no hay evidencia contundente de que ese tratamiento pueda ayudar a tratar a estos pacientes. Lamentablemente, lo único que hacemos es el manejo del examen nefrótico y evitar la progresión de la enfermedad renal, debido a que, fíjense, la sobrevida que tienen estos pacientes es muy baja. Y cuanto a la proteinuria, a pesar de no ser factor pronóstico, los pacientes terminan en diálisis, ¿no? Y la mortalidad es elevada si existe daño renal y daño cardíaco. Entonces, bueno, en esta situación no es fácil el manejo y simplemente tratamos de manejar el problema del sistema nefrótico y guiamos a nuestro paciente y preparamos ante la posible necesidad que el paciente requiera terapia de reemplazo funcional. La nefropatía por cadenas ligeras, creo que no se escribió acá, nefropatía por cadenas ligeras. Es una nefropatía que se produce por la presencia de unas proteínas denominadas paraproteínas. El tipo de paraproteína sintetizada puede ser una inmunoglobulina completa, o cadenas ligeras, o pesadas libres, o combinación de ambas, ¿no? Diferentes enfermedades pueden sintetizar paraproteínas, y la nefropatía por cadenas ligeras es una de ellas. Fíjense ustedes que todas estas patologías pueden provocar estas cadenas ligeras. Entonces, pero la más importante de esta nefropatía por cadenas ligeras y que es la más frecuente y que vemos siempre es la que es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es la nefropatía clásica característica de esta enfermedad por cadenas ligeras. Es la más frecuente, insisto, y
puede presentarse también en enfermedades linfoproliferativas que sintetizan grandes cantidades de ganas ligeras. Y la insuficiencia renal se suele acompañar de la manifestación de esta enfermedad hematológica y, e inclusive el paciente muchas veces llega más por el problema renal que por el problema hematológico por sí mismo, ¿no? Y cuando el paciente llega con el síndrome nefrótico y las características típicas de esta enfermedad, entonces descubrimos que el paciente recién tiene esta patología, mieloma múltiple. Entonces, el riñón de mieloma se convierte en un capítulo en los libros de medicina, ¿no? Entonces, el término riñón de mieloma o nefropatía de cilindros de cadenas ligeras se va a referir a la existencia de grados variables de lesión renal, causada por una gran cantidad de cadenas ligeras monoclonales y que se van a precipitar en los túbulos renales, que va a llevar a falla renal y elevación de la concentración de los azoados. Entonces, ¿qué sucede en el riñón de mieloma? Principio de cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras están sobreproducidas, sobrepasan la capacidad de resorción eh, a nivel tubular y se une a la proteína de Towne-Hofmann y precipitan en forma de cilindros. Estos cilindros dificultan, obviamente, el flujo tubular, generan una reacción inflamatoria local y se activan factores de crecimiento inflamatorio, provocando el daño a nivel intersticial y glomerular. Histopatológicamente se caracteriza por un daño tubular difuso en los túbulos distales de cilindros intratubulares con una tinción eosinofílica, reacción inflamatoria con monocitos y células gigantes multinucleadas, ¿no? Hay un patrón de glomerulopatía esclerosante nodular, pero rojo Congo negativo, ¿ok? Rojo Congo negativo, con una inmunofluorescencia positiva lineal en membranas basales, glomerulares y simplemente tubulares, que es un dato imprescindible para el diagnóstico. Fíjense en estas imágenes, aquí es un tubuli con estas proteínas que están depositadas a nivel tubular, más este contenido proteináceo a nivel que están dentro de los túbulos renales, y estas lesiones nodulares que se ven en el, en el glomérulo, recuerden, rojo Congo negativos. Otra característica de esta patología también es el nefrótico. Lo interesante acá, recuerden por favor que tiene una afectación hematológica. Hay también dolor osteomuscular e insuficiencia renal. Entonces, el diagnóstico primero bioquímica renal, solicitamos cómo están los niveles de creatinina, evaluar el nivel de proteinuria y solicitar ante la sospecha la proteína de Benseñón, que es característica de este tipo de patología. Es una proteína que se puede observar en este tipo de pacientes y asociado a esto, como consecuencia del daño a nivel óseo, va a haber hipercalcemia, puede haber alteraciones en el hemograma, como anemia, y se solicita el proteinograma electroforético en sangre, donde se va a observar que hay una gamapatía monoclonal, es decir, hay elevación de la fracción gamma a nivel de a nivel de proteinograma electroforético en sangre. Hacemos una biopsia renal donde se va a observar lo que hemos descrito hace un momento y una característica importante que en la radiología de cráneo y en general de otros huesos también puede presentarse, hay unas lesiones osteolíticas características de esta enfermedad. Entonces, este es, por ejemplo, un proteinoma electroforético normal, ¿no? Donde ustedes pueden ver que la principal proteína es la albúmina y acá están las globulinas, ¿no? En el paciente con mieloma múltiple va a haber un pico a nivel de la región gamma, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gamapatía monoclonal. Hay un pico acá en gamma y es una característica del mieloma múltiple. Estos son criterios diagnósticos de mieloma múltiple, ¿no? Para que uno pueda definir la enfermedad y con nuevos criterios diagnósticos y poder llegar a la misma. Va a ir de acuerdo a la cantidad de células plasmáticas tras hacer un estudio de aspiración de médula ósea, ¿no? La hace el hematólogo. Eh, las cadenas ligeras, el porcentaje de células plasmáticas en médula ósea, ¿no? Y las lesiones que se puedan encontrar a nivel de resonancia magnética. Aquí tienen una imagen de una placa de cráneo y fíjense estas lesiones que se presentan aquí, le dicen lesiones osteoíticas, también llamadas en saca bocado, ¿no? Como si saca un pedacito de hueso de acá. También se puede encontrar en otros huesos estas lesiones, que son las clásicas lesiones en el cráneo de saca bocado.
Bueno, como es una enfermedad hematológica, esto es manejado por el hematólogo, ¿no? El tratamiento es bortezomib, con dosis altas de corticoides, sobre todo de dexametasona, y se puede dar ciclofosfamida, talidomida o lenalidomida. Transparte mielosa también, transparte autólogo de progenitores hematopoyéticos como parte del tratamiento. El problema aquí es que si no tiene tratamiento el paciente, la enfermedad renal va a continuar, el disploma nefrótico va a continuar, el daño renal, la insuficiencia renal va a persistir y permanecer si no se trata. Entonces, nosotros como nefrólogos que estamos asistiendo al paciente durante la enfermedad renal tratando de contener el problema mientras esperamos que hematología maneje el paciente. Una de las patologías más frecuentes y, que se presentan, sobre todo en mujeres, hemos visto que habrán revisado sus clases de reumatología, es la nefropatía lúpica o la lupus. Y la nefropatía lúpica es la consecuencia de esta enfermedad y que da una lesión a nivel renal, ya que el lupus eritematoso, como enfermedad sistémica, y ya saben que es autoinmune, es de curso crónico y afecta a varios órganos y tejidos y es el prototipo clásico típico del daño mediado por una falta de tolerancia a antígenos intrínsecos. Entonces, esta falta de tolerancia a estos antígenos van a formar autoanticuerpos y estos complejos inmunes se van a depositar en los tejidos y lo que va a provocar como consecuencia el daño en los tejidos y su consecuencia clínica. ¿Por qué se llama facies lúpica? ¿Alguien me puede decir, por favor? Bueno, creo que ya no he venido muy participantes. ¿Cuántos estamos acá? 18 alumnos. A ver, doctora Mejía Huertas. Doctora Ivonne Mejía Huertas. Doctor, buenas tardes. Un poquito más fuerte, doctora, que Buenas estoy medio tardes, sí. sordito. ¿Qué tal, doctora? ¿Usted sabe por qué se le llama lupus o facies lúpica? Doctora, Doctor, ¿me escucha? ahora sí, perfecto. Le preguntaba, ¿usted sabe por qué se llama la enfermedad lupus o por qué se llama facies lúpica? Ah, bueno, o sea, se refiere al rash malar porque tengo entendido que el lupus viene de la palabra lobo, ¿Mm? entonces o sea, se conocía así a esa fascia porque daba la similitud de una mordida de lobo en la antigüedad, Mm, o no, sí. sí. Está bien, hasta ahí estamos bien, pero mire, más es por estas imágenes, doctor. Se pensaba que los Ah, pacientes eran mordidos por lobos y tomaban ese aspecto. Se creía eso, ujú. pero es la carita de lobo por estas imágenes. Pero ojo que no necesariamente un paciente con lupus, todos tienen que tener esta característica, ¿ok? Sí, también puede tener, recuerden que el lupus tiene otras formas diagnósticas a donde puede ustedes llegar y no necesariamente tener entre ellas el eritema malar, ¿no? Característico. Muy bien, doctora, gracias. Entonces, el lupus es una enfermedad que tiene una prevalencia importante, ¿no? Y sobre todo en mujeres, eh, y más 2 a 8 veces mayor en la población de raza negra, afroamericana, latinoamericana y asiática, ¿no? En estas poblaciones aparecen en edades más tempranas, pero y suelen tener un curso bastante agresivo. Y no se tiene muy claro la etiología del lupus, pero está demostrado que hay una respuesta autoinmune alterada con lesiones en varios órganos y sistemas. Y lo que se ha observado sí es que hay una pérdida de la tolerancia frente a antígenos nucleares, ¿no? Que que están presentes en el torrente sanguíneo como consecuencia de la apoptosis, por ejemplo. Y entonces, ante esta falta de tolerancia, se producen anticuerpos contra estos elementos nucleares y van a producir, se van a depositar a nivel de los tejidos o en su efecto van a ir anticuerpos contra estas estructuras que están en los tejidos. La presencia de estos autoanticuerpos es un requisito indispensable para el desarrollo de nefritis lúpica. ¿Ya? Entonces, de entre estos anticuerpos, cuando uno hace el diagnóstico, está uno de ellos que es el dirigido contra el ácido desoxirribonucleico de doble cadena y los antinucleosoma.
son los que más se han vinculado al desarrollo de nefritis lúpica. Por eso, ¿ya? Cuando uno quiere hacer una evaluación de estos pacientes y solicitamos un análisis, solicitamos el anticuerpo anti-DNA. Miren la prevalencia en la presencia de este anticuerpo en los pacientes. Entonces, bastante importante que al solicitarlo y está positivo, nos da casi una certeza que el paciente pues, tiene lupus asociado a otros elementos de diagnóstico, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, por eso cuando uno hace la evaluación de los pacientes, se pide este tipo de análisis. Entonces, los antígenos son ácidos nucleicos y proteínas nucleares, ¿no? ¿Procedentes de qué? De restos nucleares de células apoptóicas. Entonces, activación linfocitaria, proliferación de células T y B y células plasmáticas con respuesta inmune y policlonal. Y los anticuerpos anti-DNA nativos de la cadena son muy específicos y se encuentran en el 70-80% de los pacientes con lupus. Y sus niveles elevados van a reflejar la actividad de la enfermedad, ¿no? Es importante por eso el control de los pacientes con este tipo de estudio por laboratorio. Entonces, hay activación de diversas vías proinflamatorias del complemento, cascada de la coagulación, influjo de leucocitos circulantes, síntesis de toquinas y liberación de enzimas proteolíticas. Las células de riñón se activan luego de la lesión y participan en su siguiente proceso destructivo o restaurativo. Recuerden que la apoptosis juega un papel importante en la profundización, ¿no? Ya que se liberan elementos nucleares y los anticuerpos van a atacarlos. Alteraciones adaptativas hemodinámicas en los glómerulos que quedan funcionales causan hiperfiltración, hipertensión intraglomerular, estrés vascular de forma normal y van a empeorar la lesión glomerular. Muy bien, entonces, como le decía, pueden haber anticuerpos circulantes, ¿no? Que se van a depositar a nivel del tejido, de la membrana basal glomerular o de la barrera de filtración glomerular en cualquiera de esas estructuras, o pueden ver anticuerpos que van dirigidos contra ciertas estructuras celulares, ¿no? O contra el DNA de estas células y van a depositarse, pueden ser a nivel del epitelio, membrana basal o el subepitelio, ¿no? Fíjense entonces dónde pueden, contra varias estructuras, componentes de la membrana basal glomerular y anticuerpos contrarios se produce todo este problema. También puede tocar el túbulo, entonces, y lesionar el túbulo renal. En resumen, la afectación renal se produce tras depósito de complejos inmunes formados localmente, in situ o bien depositados en la circulación sanguínea. Estos inmunocomplejos contienen antígenos de DNA, histonas, restos de núcleos celulares y componentes de la membrana basal glomerular. ¿Ok? Se localizan en el espacio subendotelial, o sea, debajo del endotelio, el mesangial, puede ser en el área subepitelial de la membrana basal glomerular, activación del complemento, mecanismo de inflamación y posterior evolución hacia la fibrosis, que es el daño crónico irreversible del tejido renal. Moléculas como citoquinas, enzimas proteolíticas, procoagulantes, inician, mantienen todos estos procesos inflamatorios. Hay proliferación de células endoteliales postarias, así como aumento de síntesis de matriz extracelular, y esto va a degenerar en fibrosis que es irreversible. Entonces, como le decía hace un momento, estos depósitos se pueden dar a diferente nivel, ¿no? Se pueden depositar debajo por ejemplo, del endotelio, ¿no? Depósito subendotelial, se pueden depositar en el mesangio, se pueden depositar en la membrana basal, se pueden depositar debajo de los povocitos, ¿no? Subepitelial. Se puede haber depósitos en cualquiera de estas áreas y van a generar diversas formas de presentación clínica. En general, las manifestaciones clínicas sistémicas del lupus eritematoso está la fiebre, la astenia, anorexia, hay afectación en la piel, mucosas, puede cruzar con alopecia, úlceras bucales o nasales, fotosensibilidad, fenómeno renino y el clásico eritema facial en alas de mariposa, que ya lo hemos visto al principio de la clase o de esta parte del capítulo. Puede haber síndrome nefrótico, puede presentarse como síndrome nefrítico o puede ser nefrótico como nefrítico. Hay hematuria microscópica o macroscópica y el conocido sedimento telescopado, que viene de la palabra telescopio
que es como cuando uno mira con un telescopio hacia el universo y al ver ve estrellas, planetas, cometas, nebulosas, meteoritos, igual cuando hay un experimento de esta naturaleza vemos de todo, cilindros, glóbulos rojos, blancos, pueden ser granulosos, hialinos, etcétera, ¿no? Vemos de todo, entonces eso le llamamos sedimento telescopado y puede ir o no asociado a insuficiencia renal. Estos son los criterios usados para el diagnóstico de lupus, ¿no? Se los dejo ahí, pues ya lo han revisado en clase de reumatología, si no lo han tenido lo van a aprender. Entonces hay criterios clínicos, hay criterios inmunológicos y recordar que para decir que es un paciente con lupus necesitamos cuatro criterios inmunológicos o cuatro clínicos, incluyendo un criterio clínico o un inmunológico de acuerdo a qué criterio sean mayores. Teniendo esos criterios, decimos este paciente tiene un diagnóstico de lupus. Bien, entonces, pero el paciente viene y queremos evaluar qué tipo de afectación renal tiene, dónde está la afección. Entonces, para ello hacemos una biopsia renal. Es importante que tenga este estudio para determinar dónde está la lesión, qué grado de cronicidad o qué grado de agudeza o que llamamos de actividad tiene este paciente para que nos dé el pronóstico del cuadro. Bioquímica renal para evaluar cómo está la función renal, el examen de orina completo para evaluar si hay un sedimento telescopado, los análisis como los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, doble cadena, el estudio de complemento C3 y C4, el perfil ENA, importante también el hemograma para ver si hay trastornos hematológicos, y la proteína en orina de 24 horas que nos va a definir la necesidad de hacer la biopsia. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, hay hasta 6 clases de clasificación histológica en los pacientes. Estos van a tener subtipos, pero yo quisiera, por favor, que tengan claro que hay 6 clases de afectación histológica en pacientes con nefropatía lúpica. Por ejemplo, está la clase 1, mesangial mínimo. Como ustedes pueden apreciar acá, van a ver incremento de la matriz mesangial, del mesangio. Siempre recuerden la imagen de un glomérulo normal y se va a ver en la inmunofluorescencia presencia de anticuerpos a nivel del mesangio. La clase 2 hay proliferación mesangial difusa. Aquí vamos a encontrar aumento de la celularidad en el mesangio. ¿Ok? En la clase 3 va a haber focales segmentarias. ¿Se acuerdan de estas imágenes? Igualito que la focal segmentaria primaria, hay también lesiones focales segmentarias a nivel del glomérulo. En la clase 3. En la clase 4 va a haber la proliferativa. Fíjense ustedes, muy semejante a la membrana proliferativa primaria, ¿no? Esta característica típica como si fuera una coliflor. No sé si ustedes han visto alguna vez una. Sí, si no, revisen estas imágenes. Y la membranosa también, con el engrosamiento de la membrana basal glomerular y las características espículas que se presentan en esta zona al microscopio óptico. Y la clase 6 ya acá encontramos esclerosis global, ¿no? Y medias lunas, ¿no? Y este es un grado avanzado severo de la nefropatía lúpica. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, una biopsia renal donde el patólogo nos dice es una clase LES 4G, ¿no? Y ya hace subdivisiones de la clasificación histológica ya manejado por los patólogos. No pido que se aprendan las subdivisiones, me interesa que conozcan que hay 6 clases y que son muy parecidas a las primarias, a diferencia de la clase 1 y 2 que son mesangial y mesangial proliferativa. Lo demás, la focal segmentaria, la membranosa, la proliferativa difusa y finalmente la clase 6, donde hay una glomerulosclerosis global. Este es un ejemplo de una biopsia de un paciente con nefropatía lúpica. El tratamiento, ¿no? Primero, tener clara la clasificación histológica, qué tipo de clasificación es. En todas las clases que tenga el paciente hay que darle hidroxicloroquina. Si la clase 1, y 2 se pueden dar inmunosupresores, si es que la apertura es mayor a 3 gramos, ¿no? Si es clase 3 o 4, se puede dar inducción con glucocorticoides más ciclofosfamida o micofenolato y mantenimiento con glucocorticoides o corticoides con micofenolato o acetoprina. En caso que no responda, usamos rituximab, anticarcinogénicos y plasmaferis, inmunosorción, trasplantes de células madre. La clase 5, glucocorticoides más micofenolato o ciclofosfamida o acetoprina o anticarcinogénicos con antiproteinúricos también.
En la clase 6, que es una clase más severa, ¿no? Hay que tomar medidas para enfermedad crónica, inmunosupresores, según la afectación renal que tenga este paciente. Además de eso, hay que tener en consideración que si están tomados más de los 50% de los glomérulos, el pronóstico es bastante malo. Y el paciente ya tiene un grado avanzado de insuficiencia renal. Como le decía, la nefropatía lúpica es una de las más graves complicaciones del lupus. Es una de las más graves complicaciones y la afectación renal, pues, hace que la calidad de vida del paciente se afecte, ¿no? Por todas las consecuencias que puede acarrear la enfermedad crónica sobre la expectativa de vida. La presentación clínica, como ven ustedes, es muy variable de acuerdo a la lesión donde presente o se deposite estos inmunocomplejos. La clase 3 y la 4 son las más severas y requieren tratamiento pronto. La clase 6 cursa ya con enfermedad crónica y muchas veces hay poco que hacer. En general, el pronóstico no es muy bueno a nivel renal y es necesario tener un manejo estricto, continuo y de seguimiento con otros pacientes para evitar la progresión a la enfermedad renal crónica. Acá acabamos la primera parte. Ya vamos a poner la siguiente parte en la siguiente clase. Por favor, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Picos generales, ¿ok? Entonces, me gustaría no irme por las ramas tampoco. Entonces, si ustedes tienen una especialidad, como la hematología, por ejemplo, van a evaluar todas estas patologías hematológicas y van a desarrollarlas y cada una de ellas cómo produce una alteración sistémica. Pero en el caso de la medicina general, que nos formamos así al principio, quisiera por favor que ustedes tengan idea de lo más frecuente que tenemos. ¿Sí? Entonces, el mieloma múltiple es una de las patologías de cadenas ligeras más frecuentes que vemos en cuando evaluamos pacientes. ¿Ok? Y que son las que nos derivan mayormente nuestros colegas en diferentes lugares, sean postas, centros médicos, hospitales de primer y segundo, tercer nivel que llegan a nefrología. Entonces, doctora, lo que pasa es, ahí en un cuadro les puse, estas enfermedades producen patología por cadenas ligeras, pero la característica y la más frecuente y que nos, nos motiva la clase es este mieloma múltiple, que es el más frecuente y que se caracteriza por este depósito de cadenas ligeras a nivel tubular, ¿no? Y que se une a otras proteínas y allí mismo van a obstruir los túbulos, provocando todo este trastorno. Muy aparte de este problema que es específicamente renal, también tiene otros problemas, ¿no? El paciente generalmente llega a la emergencia con síndrome nefrótico, ¿ok? Y viene anémico, hay trastorno hematológico y cuando se le hace evolución hay insuficiencia renal aguda y además de eso tiene hipercalcemia. Eso ya nos invita a pensar la posibilidad que este sea un trastorno como consecuencia del mieloma múltiple y cuando se saca la placa empezamos a ver estas lesiones osteolíticas, no en todos, pero es frecuente. No sé si respondo su pregunta, doctora. Sí, doctor, gracias.